Buenas tardes. Bueno, lo que vamos a ver en la clase de hoy es rectificadores controlados polifásicos. Eh, Nosotros vimos anteriormente rectificadores polifásicos, o sea, rectificadores de potencia, en donde utilizábamos diodo para la acción de rectificación. En este caso, los diodos van a ser reemplazados total o parcialmente por lo que ustedes ya han visto en electrónica general, que son tiristores o SCR. Bueno, en electrónica general hemos trabajado con circuitos monofásicos, o sea, rectificadores controlados monofásicos. ¿Por qué? Porque la idea era comprender el funcionamiento de los semiconductores, en este caso del tiristor, cuando estaba en condiciones de conducir corriente, cómo calcular el valor medio, el valor eficaz, la tensión inversa que está a la que está sometido el tiristor para poder seleccionarlo, y no hemos estudiado en profundidad específicamente los rectificadores, sino los semiconductores. Es por eso que en una primera parte vamos a trabajar un poquito más con rectificadores controlados monofásicos, ya sea controlados o semicontrolados. Ya vamos a ver el concepto de totalmente o semicontrolados. Bueno, ya habiendo introducido sobre el tema que vamos a dar, vamos ahora a empezar con la clase viendo los rectificadores controlados monofásicos. Bueno, aquí tenemos algo que ya ustedes han visto, en electrónica general, un rectificador monofásico de media onda controlado. ¿Por qué controlado? Porque tenemos un tiristor. El tiristor, a través, ya sabemos que al igual que un diodo, para poder conducir, tiene que tener la tensión de ánodo tiene que ser mayor que la tensión de cátodo. Pero esa es una condición suficiente, necesaria, pero no suficiente para que conduzca. Además de tener la tensión de ánodo mayor que la tensión de cátodo, para que empiece a conducir tenemos que aplicar en el tercer terminal, que le llamamos compuerta o gate, un pulso de corriente de corta duración y una determinada intensidad, en donde le estamos dando la señal para que empiece a conducir. A partir de ahí empieza a conducir, y lo que sí tenemos que tener en claro que el tiristor se va a apagar cuando la corriente pase por cero y no cuando la tensión pase por cero. En el circuito que estamos viendo, como es carga resistiva, tanto tensión y corriente están en fase. ¿Qué tenemos acá? Por ejemplo, si esta es la tensión del secundario, cuando estamos en el semiciclo positivo, entendiendo el semiciclo positivo como está acá en el circuito, con el ánodo a la mayor tensión del secundario, valor positivo de tensión, el tiristor está en condiciones de conducir. Sin embargo, para que ello ocurra, tenemos que aplicar en un determinado ángulo, que lo vamos a llamar alfa, a partir del cruce por cero de la tensión, un determinado pulso de corriente. Por ejemplo, en este caso, en el ángulo alfa, aplicamos el pulso de corriente. Entonces, la tensión del secundario, si consideramos ideal al tiristor, se comporta como una llave que se cierra, y la tensión secundaria queda aplicada sobre la carga y comienza a circular corriente. Entonces, la tensión que aparece sobre la carga es la del secundario, la corriente es proporcional, ya que es resistivo puro la carga. Cuando la tensión pasa por cero, en este caso la corriente también pasa por cero. ¿Y qué hemos dicho? Que cuando la corriente pasa por cero, el tiristor se apaga y queda a la espera de un nuevo pulso en la gate para poder conducir.
Durante el semiciclo negativo, por más que apliquemos pulso, no va a poder conducir porque está polarizado en forma inversa y toda la tensión cae sobre el tiristor. Entonces, fíjense en esta gráfica, tenemos una tensión que le llamamos tensión directa, cuando la tensión de ánodo es mayor que la del cátodo, que estará bloqueada por el tiristor hasta que no demos la señal de que empiece a conducir. Y durante el semiciclo negativo, bloquea tanto tensión como corriente. Si la carga es resistiva pura, van a ser positivas, van a tener una misma dirección. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos transfiriendo potencia desde el secundario del transformador hacia la carga. ¿Cómo calculamos la tensión de continua? Bueno, el periodo, de acuerdo a la gráfica que hemos visto, va a ser 1 sobre 2pi, la integral de una senoidal que solamente va a estar aplicada sobre la carga entre alfa y pi. La expresión, por lo tanto, va a ser V máxima, que es la tensión cresta del secundario, sobre 2pi por 1, más coseno de alfa, con alfa el ángulo de disparo que se mide a partir del cruce por cero de tensión. Para alfa igual 0 tendremos la máxima tensión de continua y que es cuando se comporta como un diodo. Ustedes recuerdan que esta es la expresión de un rectificador de media onda cuando utilizamos diodo. O sea, si lo disparamos en 0, empieza a conducir apenas la tensión de ánodo es mayor que la tensión de cátodo. El valor eficaz de tensión se calcula de la misma manera, pero aplicando la definición de valor eficaz, donde la función es al cuadrado y raíz cuadrada de la integral de la función al cuadrado. Y esta va a ser la expresión que vamos a obtener para el rectificador monofásico de media onda. Para alfa igual 0, el máximo valor eficaz que podemos obtener en la carga es la V cresta del secundario sobre 2. Y la tensión, que es el otro parámetro que necesitamos para seleccionar el tiristor, la tensión que va a soportar el tiristor inversa va a ser la tensión cresta del secundario. Vamos a ver ahora un rectificador controlado, totalmente controlado, monofásico. También con carga resistiva lo vamos a ver. Después lo vamos a extender a carga inductiva. ¿Por qué lo llamamos totalmente controlado? Nosotros, porque tenemos 4 tiristores, tanto para la parte superior como para la parte inferior, utilizamos tiristores. Se denomina semicontrolado si los tiristores inferiores son reemplazados por diodos. Como verán, entonces, para que comience a conducir, T1 va a tener que estar polarizado directo, o sea, en el semiciclo positivo, y también vamos a tener que disparar el tiristor T4 al mismo tiempo que T1 para que se pueda cerrar la malla de corriente. ¿Está bien? Entonces, acá tenemos para un ángulo alfa genérico, en el semiciclo positivo va a conducir T1 y T4. ¿Está bien? Acá lo que estamos viendo es la corriente en el secundario. Cuando conduce en el semiciclo negativo, tenemos que disparar T2 y T3 al mismo tiempo. También un ángulo alfa medido a partir del cruce por cero. La corriente va a pasar por la carga en el mismo sentido y va a volver al secundario en sentido inverso. O sea que no voy a tener valor medio de corriente en el secundario. En la carga, como dijimos,
obviamente, si es un rectificador, vamos a tener rectificada la onda. Vamos a tener el semiciclo positivo aportado por T1, por el tiristor T1 y T4, y el semiciclo negativo aportado por T2 y T3. Si la carga es resistiva pura, cuando la corriente pasa por cero, la tensión pasa por cero, se apaga el tiristor. ¿Está bien? Entonces estamos trabajando siempre en el primer cuadrante. Si la carga es inductiva, es lo que vamos a ver ahora, podría suceder que tengamos tensiones negativas durante algún instante de tiempo sobre la carga, inclusive su valor medio podría ser negativo a medida que vamos retrasando el ángulo de disparo. Bueno, si seguimos con el resistivo, con carga resistiva, nuevamente la expresión va a ser 1 sobre pi, porque se simplifica este 2 con este 2, el periodo es 1 sobre pi, para un rectificador de onda completa, la integral entre alfa y pi de b máximo seno de omega t diferencial omega t o seno de tita diferencial tita si lo quieren trabajar con ángulo. La expresión en definitiva va a quedar b máximo sobre pi por 1 más coseno de alfa. Acá he repetido de nuevo la misma expresión, pido disculpas, y el valor eficaz también se calcula de la misma manera. Quise poner acá el valor eficaz, pero bueno, sería la función al cuadrado, raíz cuadrada, y la expresión sería la misma, pero el valor eficaz es un poquito más compleja la expresión. ¿Qué pasa si la carga es inductiva? Si la carga es inductiva, y es muy inductiva, altamente inductiva, de tal manera que podemos decir que es una fuente de corriente lo que tenemos en la carga, o sea, prácticamente sin ripple, ¿está bien? Una constante, el valor eficaz igual al valor medio. Lo que va a suceder es lo siguiente, la corriente en este caso va a retrasar respecto de la tensión. Entonces, cuando yo aplico un pulso a un determinado ángulo alfa, aplico el semiciclo positivo, cuando la tensión pasa por cero, la corriente viene retrasada. Entonces el tiristor no se apaga. Si el tiristor no se apaga, sigue aplicando una porción del semiciclo negativo sobre la carga, que es esta que vemos acá. En este punto disparamos los tiristores T2 y T3. En este caso, si se apaga, entonces el tiristor T1 y T2. ¿Por qué? Porque cuando yo disparo el tiristor T2, la tensión que aplico sobre el cátodo de T1 es mayor que sobre el ánodo de T1. O sea, lo fuerzo a que se apague a partir de una polarización inversa del tiristor. ¿Está bien? Porque este punto, cuando yo disparo T2, este punto aparece acá y este punto del transformador es de mayor tensión que este. Por lo tanto, porque estamos en el semiciclo negativo, por lo tanto lo fuerzo a apagarse y comienza a conducir T2. Pero fíjense que ahora tengo sobre la carga una parte de tensión negativa. Si yo sigo retrasando el ángulo, lo que va a suceder es que la parte positiva del área de la tensión sobre la carga se va achicando y se va agrandando la parte negativa, por lo tanto voy a poder aplicar una tensión media. La tensión media puede llegar a ser de valor negativo. ¿Para qué me serviría eso? Por ejemplo, para el frenado de un motor de continua. Eso implica, entonces, ahora la tensión no va a ser hasta pi, sino hasta pi más alfa.
o sea, para la expresión es 1 sobre 2pi, ¿está bien? Entre alfa y pi más alfa de b cresta seno de tita diferencial tita. Voy a trabajar en los dos cuadrantes. Cuando yo dispare en 90 grados, ¿qué voy a tener? El área de la región positiva de la tensión va a ser igual al área de la región negativa. El valor medio va a ser 0. Más allá de 90 empieza a ser negativo y voy a estar trabajando en el cuarto cuadrante. ¿Qué significa negativo? Que estoy devolviendo potencia hacia la fuente. Utilizo el frenado, por ejemplo, de un motor de continua, esa energía del frenado la devuelvo hacia la fuente. Si yo estoy utilizando una carga en la cual no quiero que aparezcan tensión negativa, no quiero trabajar en el cuarto cuadrante, lo que puedo hacer es poner lo que se denomina un diodo volante. ¿Y por qué ocurre eso? Fíjense, en el semiciclo positivo yo disparo en un determinado ángulo alfa, si seguimos con carga muy inductiva, cuando la tensión pasa por 0, la corriente no pasó por 0. Entonces, tendería a aplicar tensión negativa sobre la carga. Cuando quiero aplicar tensión negativa, ¿negativa qué significa? Positivo acá, negativo acá. Como tengo un diodo, este diodo se polariza directo, entonces si se polariza directo y lo consideramos ideal, su caída es 0, entonces aplico 0 tensión sobre la carga. Toda la corriente de la bobina la descarga sobre el diodo y el tiristor T1 y T4 se apagan. Entonces no tengo la porción negativa de tensión. Eso lo logro a partir del diodo volante si yo no quiero tener tensiones negativas. Fíjense que entonces el tiristor T1 y T4 proporcionan esta corriente y el diodo proporciona la corriente faltante para completar la corriente en la carga. Esto es lo que estábamos recién explicando. La porción negativa que teníamos sin diodo volante se hace 0. Entonces, ahora nuevamente la integral la tengo que hacer entre alfa y pi, porque entre pi y alfa la tensión es 0, ya no tengo más una senoidal. En los tiristores, si es altamente inductiva, es proporcional, o sea, toda la corriente en la carga, ¿de qué está compuesta? De la corriente que proporciona el tiristor T1 y T4 durante este tiempo. Durante el tiristor T2 y T3 durante este tiempo. Y más la del tiristor, más la del diodo volante. Bueno, como son constantes, no es senoidal la corriente, se puede hacer una proporcionalidad para hallar la corriente media que proporciona en función de la corriente de carga. La suma me tiene que dar la corriente de carga. Bien, si ahora en vez de utilizar tiristores en la parte de abajo utilizo diodos, lo que vamos a demostrar es que no se va a poder aplicar tensiones negativas sobre la carga. Estamos hablando de una carga altamente inductiva. ¿Y por qué ocurre eso? Supóngase que lo disparamos en un ángulo alfa para el semiciclo positivo. Conduce el tiristor T1 y retorna por el diodo más negativo, que es el diodo D2. ¿Está bien? Entonces el circuito se cierra por este lado. Cuando la tensión llega a 0, la corriente está retrasada, todavía sigue habiendo corriente,
y debería aparecer entonces una porción del semiciclo negativo sobre la carga. ¿Qué es lo que ocurre en ese caso? En ese caso, que venía conduciendo el diodo de 2, ahora el diodo de 1 es el que se polariza cuando la tensión es negativa. ¿Por qué? Porque ahora tengo más acá y menos acá. Entonces, este diodo queda bloqueado y este diodo se polariza. El tiristor T1 sigue conduciendo, entonces ahora el circuito se cierra entre D1 y T1. D1 y T1 hacen de diodo volante. Eso que explico es siempre y cuando no esté el diodo D3. Si yo pongo el diodo D3, directamente no hace falta que T1 y D1 trabajen como diodo volante. En concreto, lo que le quiero explicar, que esté o no esté el diodo volante, yo no puedo aplicar tensión negativa sobre la carga si el rectificador es un rectificador semicontrolado. En el caso anterior, como tenía tiristores, yo sí podía gobernar cuáles eran los semiconductores que estuvieran conduciendo. Por ejemplo, si esto era T1 y esto era T2, por más que este esté polarizado en forma directa, si yo no le aplique pulso, no va a ocurrir que trabaje esto como diodo volante. Entonces, si quitamos el diodo volante, en el momento que la tensión es negativa, se polariza el diodo correspondiente a la fase aplicada sobre la carga. De ese modo, si por ejemplo T1 estaba en conducción, T1 y D1 harán las veces de diodo volante. Bueno, ahora sí vamos a empezar con los rectificadores trifásicos controlados de potencia, que es lo que nos compete en la asignatura. Bueno, lo que vamos a empezar por el más elemental, que es el rectificador trifásico controlado de media onda. De media onda sería como el rectificador que veíamos con diodos, son reemplazados los diodos, los tres diodos por tiristores. Lo primero que vamos a ver es un rectificador controlado con carga resistiva. Vamos a empezar a analizar las formas de onda, el campo de existencia de alfa y las expresiones para poder calcular el valor medio y valor eficaz en la carga, como así también las corrientes y tensiones de los tiristores y del secundario del transformador. Bueno, lo que tenemos que tener en claro que cada 120 grados vamos a disparar un tiristor. Determinamos un ángulo de retraso y a partir de ahí, cada 120 grados, disparamos un tiristor. Tenemos dos situaciones. Cuando alfa es menor que 30 grados, decimos que tenemos corriente continua o conducción continua. Y cuando está entre 30 grados, alfa entre 30 grados y 150, la corriente es discontinua. Decir alfa 30 grados es un poco ambiguo si no sabemos todavía a partir de desde qué punto lo vamos a medir. Bueno, el alfa lo vamos a medir cuando nosotros teníamos diodos, transferíamos la máxima potencia posible desde el secundario del transformador hacia la carga. ¿Por qué? Porque obteníamos las tensiones senoidales y los diodos conmutaban uno a otro y conducían 120 grados cada uno. ¿Está bien? Eso sería que disparar el tiristor en este punto. Si yo disparo el tiristor T1 en este punto, va a conducir la fase A, 120 grados después disparo el tiristor 2, entonces aplico la tensión B de fase B y 120 grados después la tensión de fase C.
el tiristor se estaría comportando como si fueran diodos. Ese alfa, eso es cuando lo estoy disparando en este punto. Ese alfa va a ser 0, o sea, mi 0 va a estar a partir de acá. A partir de aquí voy a empezar a retrasar el ángulo, un cierto ángulo alfa. Entonces, mi 0 es aquí y no en el cruce por 0 de la tensión, sino en este punto, cuando la tensión B sub A se hace más positiva que el resto. Ese es mi valor 0 de ángulo de retraso. A partir de ahí, si yo lo disparo, como por ejemplo en este ángulo alfa, ¿qué voy a tener? Cuando disparo el tiristor correspondiente a la fase A me aparece, que es la más positiva, me aparece sobre la carga, y 120 grados después, que sería en este punto, disparo el tiristor correspondiente a la fase B. Cuando disparo el tiristor correspondiente a la fase B, estoy aplicando sobre el tiristor 1, que era el anterior que estaba conduciendo, una tensión en el cátodo más positiva que en el ánodo, por eso se apaga y empieza a conducir el tiristor correspondiente a la fase B. 120 grados después, aplico un pulso al tiristor correspondiente a la fase C. Ese es el tiristor que empieza a conducir, aplico sobre la carga la fase C, que es la que se muestra acá. Entonces, tengo el tiristor T1, luego el tiristor T2 y luego el tiristor T3. Alfa es menor que 30 grados y tengo una conducción continua. Si es resistivo puro, tensión y corriente son lo mismo. Esta es la corriente en el tiristor 1, esta es la corriente en el tiristor 2 y esta es la corriente en el tiristor 3. Si miro la tensión en el tiristor 1, tenemos que mientras conduce, si lo consideramos como una llave ideal, la tensión es 0. Antes que conduzca, tengo la tensión B sub A. Y luego, ¿qué voy a tener? En el ánodo del tiristor T1 tengo la tensión B sub A, siempre. Cuando disparo el tiristor 2, tengo en el cátodo la tensión B sub B de fase. Entonces tengo la tensión AB de línea sobre el tiristor 1, hasta que disparo el tiristor correspondiente a la fase C. Ahora voy a tener la tensión de línea B sub AC. En definitiva, la máxima tensión inversa que va a soportar es la tensión pico de línea, todos los tiristores. Si quiero calcular el valor medio aplicado sobre la carga, lo puedo hacer con la función coseno o lo puedo hacer con la función seno, como tenemos aquí. Fíjense, si es una función seno, va a ser entre este ángulo, que este ángulo, ¿cuánto vale? Pi sobre 6, que es 30, estoy en este punto, más alfa, estoy acá. Entonces, pi sobre 6 más alfa, estoy en este punto de la senoidal. O sea, a alfa le tengo que sumar los 30 grados porque a partir de acá mido 0. Y el otro límite del integral es 120 grados después, o sea, pi sobre 6 más 120, si esto es 30, más 120, 150. Fíjense que esto es pi sobre 6, 30 por 5, 15, son 150 grados más alfa de la senoidal. Y si lo quiero hacer cosenoidal, lo hago así, voy a llegar a la misma expresión. Bien, ahora en este caso el ángulo es mayor de 30 grados. Acuérdense que lo mido a partir de este punto. 30 grados es aquí. En este punto, hasta 30 grados es el límite entre conducción continua y discontinua. Si el alfa es mayor de 30, por ejemplo este que está acá,
yo disparo el tiristor 1 en este punto. Entonces, la tensión A de fase A aparece sobre la carga. ¿Hasta cuándo? Cuando llega a pi, la tensión pasa por cero. Si es carga resistiva, la corriente también pasa por cero. El tiristor se apaga y se queda esperando que se cumplan los 120 desde que dispare el tiristor 1 para disparar el tiristor 2. Entonces ahora en este punto disparo el tiristor 2 y ahora me aparece la tensión V sub B sobre la carga. De nuevo pasa por cero y queda un rato esperando hasta que vuelvo a disparar el tiristor 3. Fíjense que acá la conducción es discontinua. Esto es para carga resistiva. Entonces, ahora, para calcular para carga discontinua, la expresión cambia. ¿Por qué? Porque yo disparo en pi sobre 6 más alfa, la integral. Es una senoidal en pi sobre 6 más el alfa. Pero este punto ahora es pi. Acá se apaga. No es 120 grados después, porque hay un pedazo en donde no tengo tensión aplicada sobre la carga. Este es el caso para conducción discontinua, para ángulos mayores de 30 y hasta 150, que sería este punto. Alfa 150. 150 más 30, voy a llegar a 180. ¿Está bien? Bien. Ahora, si en vez de resistiva la carga es altamente inductiva, que la tensión pase por cero no implica que el tiristor se apague. ¿Por qué? Porque la corriente está retrasada. Entonces, el mismo caso que vimos recién, yo disparo en un alfa mayor de 30 grados, pasa por cero la tensión, pero como la corriente en el tiristor aún sigue siendo mayor que cero, empiezo a aplicar tensión negativa sobre la carga. ¿Hasta cuándo? Hasta que disparo al tiristor T2. El tiristor T2 hace, como corresponde a una tensión más positiva, hace que T1 se apague porque lo polarizo inverso. En este caso, va a conducir cada 120 grados. Eso me está diciendo a su vez que si yo sigo retrasando el ángulo, esta área se va a ir achicando y el área negativa se va a ir agrandando. Y por lo tanto va a ocurrir en un momento en que el área negativa sea mayor que la positiva. Eso me está diciendo que estoy aplicando una tensión de continua negativa sobre la carga, que me puede servir, por ejemplo, para el frenado de motor de continua. La potencia pasa a ser negativa, estoy utilizando la energía del frenado, la estoy devolviendo hacia la red. Eso ocurre cuando supero los 90 grados. ¿Está bien? Cuando está en 90 grados, el área de la parte positiva va a ser igual a la de la negativa. El valor medio va a ser 0. Pasado los 90 grados, empieza a tener mayor área la parte negativa, por lo tanto estoy inyectando corriente hacia la red. Eso quiere decir que puede trabajar en ambos cuadrantes, en el primero y cuarto cuadrante. Bueno, de nuevo, fíjense que la expresión la puedo hacer con coseno o con seno. Va a conducir 120. Pi sobre 6 más 2 pi sobre 3 me va a dar 5 sextos de pi. Veamos un ejemplo. Ese es el problema 1 de la guía de rectificadores.
Supongamos un rectificador controlado trifásico de media onda, como el que vimos recién, el que estuvimos analizando recién, en donde la carga es resistiva pura y vale 10 ohm. Me da como dato la tensión de línea, de 208 volt, puedo hallar por lo tanto la tensión de fase, hay un raíz de 3 de diferencia, y la frecuencia de 50 Hz. ¿Qué me está diciendo? Tengo que analizar, porque ya me dice cuál es la tensión del secundario. Me dice que quiere obtener el 50% de la máxima tensión de continua posible en la carga. Tengo que averiguar en qué ángulo tengo que disparar, cuánto tengo que retrasar el ángulo alfa para obtener el 50% de la máxima posible. La máxima posible, ¿cuál es? Cuando dispare el tiristor en un ángulo alfa igual a ¿qué? A 0. ¿Está bien? Bien. Y acuérdense que el límite entre conducción continua y discontinua es alfa igual a 30 grados. Y acá la carga es resistiva pura, por lo tanto va a ser conducción continua o discontinua dependiendo del alfa. Bien. ¿Cómo quiero calcular el ángulo alfa para obtener el 50% de la máxima tensión de continua? Lo primero que voy a hacer es averiguar cuánto es la máxima tensión de continua. ¿Cómo hago? Para conducción continua, la expresión es esta. Si yo alfa lo disparo en 0, si alfa vale 0, es la máxima tensión continua que yo puedo aplicarle a la carga para un determinado tensión de línea o tensión de fase. Entonces, igualo a 0 esto y saco cuál es la máxima tensión de continua que puedo aplicar. La divido por 2, esa es la que yo quiero aplicar sobre la carga, o sea, el 50% de la máxima. Lo que me pide es que averigüe en qué ángulo tengo que dispararla. Bueno, veamos entonces. Acá vuelvo a repetir la tabla. Estas son las expresiones para conducción continua y estas las expresiones para conducción discontinua. Yo sé que la tensión eficaz de fase es la de línea dividido raíz de 3. Y la pico de fase, porque así lo puedo reemplazar acá, va a ser dividido raíz de 2. La de fase multiplicado por raíz de 2 me va a dar el pico. Entonces el pico de fase es 169,83 volt, casi 170 volt. Voy a reemplazar alfa igual 0, pongo la tensión de fase esta y saco cuál es la máxima. Me dice que la máxima que yo voy a poder aplicar si lo disparo a los tiristores en 0 grados es de 140,45. Yo lo que quiero es aplicarle a la carga la mitad de esto, o sea 70,22. ¿Con qué alfa lo voy a tener que disparar? Bueno, uno podría decir rápidamente y erróneamente, digo, bueno, en esta fórmula yo reemplazo VDC por 70 y despejo el alfa. Sí, perfecto, pero eso si la conducción es continua, porque esta expresión es para cuando es continua. Y si es discontinua, tengo que aplicar esta. ¿Cómo sé entonces de cuál expresión despejar el alfa? ¿De esta o de esta? Porque esto está claro, esto tiene que valer 70,22. Pero el alfa, ¿de dónde lo despejo? ¿De aquí o de aquí? Bueno, ¿cómo hago para saber eso? Bueno, muy sencillo. Primero tengo que verificar si es conducción continua o discontinua. ¿Qué hago? Como pi sobre 6 es el límite, yo reemplazo alfa por pi sobre 6 y veo qué tensión me da aquí. Si la tensión que me da acá es mayor que 70, quiere decir que tengo que seguir retrasando el ángulo, por lo tanto va a ser un ángulo mayor de 30. Tengo que usar, entonces lo despejo de acá. Y si no, si me da menor, reemplazando alfa por 30, lo tengo que despejar de acá.
Fíjense, acá reemplacé por 30, o sea, estoy en el límite, y me dice que me da 121,63 la tensión de continua, y yo necesito 70. Quiere decir que no va con 30, será con 40, con 50, tengo que seguir retrasando el ángulo. Entonces, para aplicar un 50% de la máxima, la tensión va a ser discontinua, entonces de acá despejo el ángulo. Reemplazo BDC por 70 y de acá despejo el alfa. El alfa me da 67,7 grados. Bien, el valor eficaz es reemplazar el alfa acá. Tengan cuidado lo siguiente. Alfa acá lo tengo que poner en radianes y acá en ángulo, depende cómo configuren su calculadora, pero no mezclen ángulos con radianes. Si acá estoy en radianes, el alfa va en radianes, conviértanlo a radianes. Esto es 67,7, conviértanlo a radianes, es bastante sencillo con una regla de 3. Bueno, la tensión eficaz me dice que con este ángulo va a ser de 94,74. La corriente eficaz es esto dividido la resistencia, que es 10 ohm, por eso me da 9,47. La corriente de continua es la tensión de continua dividido 10, que es la resistencia, 7,02 amperes. Y en los tiristores, y bueno, la corriente en los tiristores va a ser la que tengo en la carga dividido 3. Se reparten un tercio, un tercio, un tercio, la corriente de continua. Y la eficaz es dividido raíz de 3, al igual que cuando utilizábamos diodos. Entonces ya tengo dos parámetros para seleccionar los tiristores. La tensión inversa máxima que va a soportar es la de línea, que ya la sabemos. Entonces tengo los tres parámetros para la selección de los tiristores. El rendimiento de la rectificación es rendimiento de la rectificación a la salida. Entonces, tensión de continua sobre la carga, corriente de continua sobre la carga, dividido tensión eficaz sobre la carga. No van a poner la tensión eficaz del secundario acá, sino es sobre la carga, y corriente eficaz sobre la carga. ¿Por qué? Porque el rendimiento me dice de la rectificación, me está preguntando ¿cuán bien rectificas? Bueno, fíjense, no rectifico muy bien. Sería muy bueno que esto me dé el 100%, que esta relación sea 1. Eso lo voy a lograr si es completamente inductiva la carga y la tensión y corriente de continua y de eficaces son iguales. Tengo muchos armónicos en este caso, porque es resistiva pura. Por eso me da 55 el rendimiento. Los volamperes del secundario es 3 B eficaz del secundario por I eficaz del secundario, donde la I eficaz del secundario es la misma que la corriente eficaz de los tiristores, porque están en serie. ¿Está bien? Es un rectificador de media onda. Esto es lo que me da lo que nosotros llamamos potencia aparente, 1970,84. El FUS, calculo el FUS, que ya lo saben calcular, me da 0,25, bajísimo. Y el factor de potencia, de nuevo, ¿qué es el factor de potencia? Potencia activa sobre potencia aparente. La potencia aparente la sé. Y la potencia activa es todo lo que disipo en la resistencia. Si supongo que el transformador es ideal, que no tiene pérdidas, ¿no es cierto? Bueno, y la potencia activa sobre la resistencia es B eficaz por I eficaz, o I eficaz al cuadrado por R, o B eficaz al cuadrado sobre R, pero sobre la carga. Fíjense que el factor de potencia me da 0,455. EPEC me va a clavar una multa bastante grande porque me está diciendo que el factor de potencia es bajísimo. Y yo
como habíamos discutido las otras veces, le voy a decir, no, si mi carga es una resistencia, un alambre, no puede ser. Bueno, el factor de potencia no tiene que ver con que la carga sea resistiva. Ya eso ya lo hemos discutido bastante. Lo que sí está claro que el factor de potencia es bajo y que va a depender del ángulo alfa a su vez. ¿Está bien? El factor de utilización también va a depender del ángulo alfa. ¿Está bien? Son altamente dependientes de alfa. Bueno, muy bien. Vamos ahora a seguir con otro tipo de rectificador. Bueno, aquí tenemos otra configuración que la denominamos puente rectificador trifásico semicontrolado. ¿Por qué semicontrolado? Bueno, ya algo hemos visto con los monofásicos, porque se trata de un rectificador puente donde arriba tenemos tiristores y abajo tenemos diodos. Por lo tanto, solo vamos a poder controlar el disparo de los tiristores T1, T2 y T3, y los diodos van a conducir de acuerdo a cuando la tensión sea el correspondiente a la tensión más negativa. Bien, ¿qué tenemos que tener en claro? Que los tiristores T1, T2 y T3 los vamos a disparar en el momento conveniente, o sea, cuando corresponda a la tensión más positiva dispararemos T1, 120 grados después dispararemos al tiristor T2 y 120 grados después al tiristor T3. Acá tenemos un ejemplo donde acá tenemos las tensiones de fase BA, BB y BC, y esta es la tensión aplicada sobre la carga. Fíjense que estas líneas yo lo estoy disparando en un ángulo genérico, en este caso 90 grados. ¿Por qué 90 grados? Recuerden que se mide a partir de este punto, este es alfa igual 0. Entonces 90 grados en realidad es 120 si yo tomo la senoidal. Este ángulo es 120, pero alfa decimos que vale 90, porque le tenemos que sumar estos 30 grados desde donde tomamos como referencia de alfa igual 0. Bien, si disparamos el tiristor T1, vamos a tener aplicado sobre la carga la tensión B sub A. Y esta carga la vamos a considerar altamente inductiva, inductiva pura. Entonces tenemos la tensión B sub A en este extremo de la carga. ¿Qué tendremos aquí? Y bueno, va a retornar por el diodo correspondiente a la fase más negativa. En este caso va a ser la fase C. Entonces, ¿qué voy a tener aplicado sobre la carga? La tensión de línea BAN menos BCN, o sea, la tensión de línea BAC. ¿A dónde se va a dar el máximo de esa tensión de línea? Y en este punto se da el máximo cuando la otra tensión pasa por 0, tenemos el máximo tensión de línea. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque nosotros, la tensión que tenemos aplicada es la tensión BAC. Cuando la tensión de línea BAC se hace 0, tendería ahora a aplicar una tensión negativa sobre la carga, porque ahora la tensión BCN es mayor que BAN. Entonces aplicaría tensión negativa. Como tengo el diodo volante se polariza, entonces empieza a conducir el diodo, la bobina descarga su energía a través del diodo y el tiristor T1 deja de conducir. Hasta que yo no aplique a los 120 grados un nuevo pulso, voy a tener 0 de tensión en la carga.
la corriente va a continuar a través del diodo volante. Recuerden que si es inductiva pura, la corriente en la carga es plana y constante todo el tiempo. 120 grados después, disparo el tiristor correspondiente a la fase B, que sería el tiristor 2. En ese momento, entonces, tengo sobre la carga la tensión B sub Bn en este punto, y este punto volverá por el diodo más negativo, que es el diodo correspondiente a la fase A, o sea, va a conducir el diodo T2. Fíjense que acá tienen marcado quién está conduciendo, el tiristor T2 y el diodo D2 durante todo ese tiempo. De nuevo, acá se hace 0 y no voy a poder aplicar tensión negativa porque está el diodo volante. Si yo saco el diodo volante, ¿aparece tensión negativa? No. La respuesta es no. Tampoco aparece tensión negativa. ¿Por qué? Supongamos este momento que está conduciendo el tiristor T1 con el diodo D1 correspondiente a la fase C. Cuando acá se quieren invertir, ahora el diodo correspondiente a la fase más negativa es el correspondiente a la fase A. Por lo tanto, empieza a conducir D2. Venía conduciendo T1 y conduce D2. Entonces, ahora, el tiristor T1 y el diodo D2, que corresponden ambos a la fase A, hacen de diodo volante. Si lo consideramos ideal, que la caída en el tiristor y en el diodo es nula, nuevamente estoy aplicando cero tensión sobre la carga. Nunca, cuando los rectificadores trifásicos son semicontrolados, puedo aplicar tensión negativa sobre la carga. Bien, entendido esto, ahora lo que hay que hacer es hallar la expresión para hallar el valor medio, el valor eficaz, etcétera, de tensión sobre la carga. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que integrar una tensión de línea, pero ¿qué tengo que tener cuidado? ¿Qué diferencia hay entre una tensión de línea y una tensión de fase? Que la tensión pico cresta es raíz de 3 de la tensión de fase. Entonces yo digo, bueno, integro una senoidal cuya cresta es raíz de 3 veces la tensión de fase por el seno de omega t, y me olvido del ángulo. Ustedes recuerden que las tensiones de línea están desfasadas respecto de la tensión de fase. Ese desfasaje lo tengo que tener en cuenta a la hora de integrar. ¿Por qué? Yo tengo que referir las tensiones de línea y tener en cuenta el desfasaje respecto de la tensión de fase. Y eso se debe a que el ángulo alfa yo lo tomo respecto de las tensiones de fase. Si yo no tengo en cuenta eso, voy a estar integrando una tensión de línea entre límites que no se corresponden con los reales. Para explicarlo un poquito mejor, veamos. Fíjense, yo puedo escribir que la tensión BAN, tensión de fase, es seno de omega t, V está desfasada 120 y la tensión C de la fase C adelantada 220 volt, 220 grados. Bueno, BAC es BAN menos BCN. Bueno, yo tendría que hacer esto menos esto, hallar la equivalencia trigonométrica para poder escribir que es raíz de 3 BM. BM es la tensión pico de fase, por raíz de 3 me va a dar la tensión pico de línea, por el seno de omega t menos pi sobre 6. ¿Yo qué tendría que hacer? Saber que seno de omega t menos el seno de omega t más 2 pi sobre 3 me da omega t menos pi sobre 6. No es fácil eso, pero sí lo podemos ver
sin necesidad de tener en cuenta las relaciones trigonométricas. ¿De qué manera? De la siguiente manera. Supóngase que estas son las tensiones de fase, BA, BB y BC. Estas van a ser las tensiones de línea, BAB, BC y BCA. Bien, fíjense lo siguiente, BAB es BA menos BB, o sea, tengo que hacer la diferencia entre la onda trazada en línea en color rojo menos la verde. Es esto menos esto. En este punto se hace 0. ¿Qué quiere decir? Que si en este punto se hace 0, 10 milisegundos antes tengo que tener el pico. El pico se da justo cuando la otra está pasando por 0, en este punto. En este punto se da el pico. ¿Cuánto vale esto? Si el pico de la fase está acá y el pico de la línea está acá, quiere decir que la tensión BAB está adelantada respecto de la fase A. ¿Cuánto está adelantada? Está adelantada 30 grados. ¿Está bien? Porque esto, si yo mido de acá hasta acá, es 60. Si esto es 90, esto es 30. Está adelantada 30 grados. Entonces, yo puedo escribir BAB es raíz de 3 Bm por el seno de omega t más pi sobre 6. Y así puedo hacer con todos. Por ejemplo, BAC entre A y C. Voy a tener el máximo en este punto. O sea, el 0 lo tengo acá, 10 milisegundos más allá. Es el máximo, justo cuando la otra pasa por 0. Recuerden eso como regla. Está retrasada 30 grados. Entonces, la tensión de línea BAC. AC, estoy hablando, ¿no? Fíjense, entonces BAC lo puedo escribir como, de nuevo, una cresta que es raíz de 3B de fase, por el seno de omega t menos pi sobre 6. Y así hacer con todas las otras integrales que me hacen falta. Entonces, ahora sí, ya he escrito eso, yo puedo empezar a integrar. Y el alfa lo tomo respecto de la tensión de fase. Esto es lo que teníamos recién. Entonces tengo que integrar, supóngase, BAC entre este punto y este punto. Este punto es pi sobre 6 más alfa. Entonces fíjense, la tensión de continuo es pi sobre 6 más alfa. ¿Y cuándo se va a extinguir? Y bueno, se va a extinguir en 180, pero 180 de la tensión de línea que viene retrasada 30 grados. Por lo tanto, en vez de ser 180, que sería 2 pi sobre 2, es 210 grados. Es 180 más 30, 210. ¿Está bien? Ahora, esto es cierto para un alfa mayor que pi sobre 3. En este caso, el límite entre conducción continua y discontinua es pi sobre 3, o sea, 60 grados. Ya lo vamos a ver, ya vamos a ver por qué. ¿Qué pasa cuando el ángulo es menor que pi sobre 3? Bueno, eso es lo que vamos a ver. Previamente les muestro que acá está el valor eficaz. ¿Cómo se calcula el valor eficaz? Que es aplicar básicamente la definición de valor eficaz. Los límites de integración son los mismos. Veamos qué pasa cuando la conducción es continua. Fíjense, acá estoy disparando con un alfa, acá lo dice claramente, menor que pi sobre 3. Pi sobre 3, ¿dónde estaría? Pi sobre 3 es 60, y si
si mido 60 desde acá, es en este punto. Este es el límite entre conducción continua y discontinua. Yo ahora estoy con un ángulo menor. Fíjense que cuando está por un ángulo menor, yo disparo el tiristor T1 y primero va a volver por el diodo correspondiente a la fase B y acá va a seguir conduciendo T1, pero va a volver ahora por el diodo de la fase C. Entonces ahora tengo dos tensiones de línea aplicadas a la carga. Entonces cuando tenga que calcular la integral voy a tener que hacer dos integrales. Una desde el ángulo de disparo hasta 90 grados y la otra que va a ir desde 90 hasta donde se extinga, que va a ser 120 grados después de donde lo disparé. Vamos de nuevo por las dudas. Voy a tener una tensión de línea B a B, ¿desde dónde? Desde lo que lo dispare, que va a ser pi sobre 6 más alfa, que va a ser este ángulo, hasta este punto, que vale 90, vale pi sobre 2. Esa va a ser la tensión de línea B a B. A partir de acá, tengo que hacer otra integral que va a ir desde 90 hasta 120 grados después de este. Veámoslo. Va a ir de pi sobre 6 más alfa hasta pi sobre 2, de B a B, más pi sobre 2 y 5 pi sobre 6 más alfa. ¿De dónde sale 5 pi sobre 6 más alfa? Es sumarle a esto 120 grados, porque yo a los 120 grados estoy disparando el otro tiristor. Esta va a ser la expresión para cuando la conducción es continua. ¿Está claro? Si saco el valor eficaz va a ser este. Veamos entonces un ejemplo, el mismo ejemplo del ejercicio 1, ahora vamos a ver el ejercicio 4. Me pide exactamente lo mismo, pero ahora es un puente rectificador semicontrolado. Yo quiero encontrar el ángulo alfa para el cual yo aplique la mitad de la máxima tensión de continua que pueda aplicar. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hallar la expresión, la buscamos, se las muestro, no hace falta que se la sepan de memoria. Para conducción continua, reemplazo alfa igual 0, como hacía en el ejercicio anterior, ¿está bien? Aquí, para alfa igual 0, saco la máxima. Si yo quiero el 50%, yo lo que quiero aplicar sobre la carga una tensión de continua de 140,45. ¿Cuál va a ser el alfa? De nuevo, no sé si la conducción es continua o discontinua, entonces no sé cuál es la expresión que tengo que usar. Entonces me fijo en la expresión de conducción continua, pongo alfa igual a pi sobre 3, que es el límite entre conducción continua y discontinua, y me fijo qué valor me da de tensión de continua aplicada en la carga. Me dice que es de 210 y yo quiero 140. Tengo que seguir retrasando el ángulo, o sea, un ángulo de 60 grados me está dando una tensión de continua mayor que la que necesito. Tengo que seguir retrasándolo. Quiere decir que me voy ahora a conducción discontinua. Entonces, ya sabiendo que es conducción discontinua, lo que hago es, en la expresión de conducción discontinua, tomo este valor como tensión de continua aplicado en la carga y despejo el alfa. Así. Acá tengo las expresiones. Como es discontinua, me fijo acá. Esta es la expresión. Fíjense que me dan iguales las expresiones, ¿no? Parece raro, pero es así. Revísenlo en el libro. Van a llegar a las mismas expresiones. Eso respecto de la tensión de continua. El valor eficaz no. Fíjense que son distintos los valores. Bueno, conclusión. El alfa es 90 grados.
El valor eficaz aplicado en la carga, como sé que es discontinua, lo despejo de acá. ¿Qué es lo que tengo que tener cuidado? Lo que les dije anteriormente. Alfa acá va en radianes, no en ángulo. No puedo poner 90 grados si esto lo tomo como pi. ¿Está bien? Esto, si es 90 grados, tendrá que ser pi sobre 2, por ejemplo, en radianes. ¿Está bien? Acá sí, puedo poner 90. Depende de nuevo, insisto, cómo configuren la calculadora. Bueno, de esa manera saco el valor eficaz. Teniendo el valor eficaz en la carga, teniendo el valor de resistencia, puedo sacar las corrientes eficaz y corriente media en la carga. De ahí puedo deducir cuáles son la corriente eficaz y media en los tiristores, la tensión inversa. También sé que es la tensión de línea. Puedo calcular el rendimiento. Fíjense que el rendimiento me da 60,8%. Más alto, si ustedes recuerdan, que el rendimiento de un rectificador de media onda del problema 1. Los volamperes del secundario o potencia aparente, como lo solemos llamar nosotros, me da 5300 volamperes y el FUS me da 0,372, que es mayor que el FUS en el caso del rectificador de media onda, que quiere decir que voy a utilizar mejor el transformador a la hora de diseñarlo, me va a dar un valor más chico respecto de la potencia que tengo que transferir a la carga, porque es la relación entre la potencia media en la carga y la potencia instalada en el transformador. El factor de potencia me da 0,612. EPEC ya no se va a enojar tanto con nosotros en este caso. ¿Está bien? Para los mismos requerimientos. ¿Está bien? De nuevo, estos valores, tanto este como este, no son valores fijos como los rectificadores con diodos, donde siempre el factor de utilización es el mismo, si es de media onda, si es onda completa, etc. Acá va a variar respecto del ángulo de disparo, que es lo que les estoy explicando, les estoy mostrando en este cartel. Bueno, nos falta ahora ver el rectificador trifásico totalmente controlado, que es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, por último vamos a ver el puente rectificador trifásico totalmente controlado. Bueno, como ya se habrán imaginado, totalmente controlado, utilizo 6 tiristores, tanto para la parte de arriba como para la parte inferior. Me refiero que cada fase tiene asociada 2 tiristores, ¿está bien? Bueno, ¿cómo se hace el estudio? Una forma práctica es ver cómo es la estrategia de conducción. Los tiristores superiores se disparan cada 120 grados, ¿está claro? Disparo T1, 120 grados después aplico un pulso a T3 o al que corresponda a la fase consecutiva superior y después a T5. En la parte inferior también ocurre lo mismo, los disparo cada 120 grados, pero desfasados 60 grados de los de arriba. O sea, estos cada 120 grados, estos también cada 120 grados, pero no al mismo tiempo, sino que con un desfasaje de 60 grados cada uno. Eso me provocaría una pregunta. Si yo quiero comenzar a hacer funcionar el rectificador y me corresponde disparar a T1, que corresponde a la fase más positiva en ese momento. Yo disparo PT1. ¿Por dónde va a retornar? Bueno, uno
pretendería decir va a retornar por la fase más negativa. Eso era antes, cuando era rectificación semicontrolada. Va a haber un diodo que va a estar disponible para cerrar el lazo de corriente. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo disparo T1 y no hay algún tiristor de abajo también disparado, no se va a producir la circulación de corriente. ¿Cómo hago entonces? Y antes nosotros decíamos que para disparar un tiristor le aplicábamos un pulso de corta duración, de por ejemplo 1 milisegundo. En este caso, para que funcione el circuito, yo tengo que tener dos tiristores disparados a la vez. Uno de arriba, uno de los de arriba y uno de los de abajo. Entonces, para eso, lo que voy a hacer es aplicar un pulso. En vez de ser de corta duración, tiene que durar por lo menos 60 grados. De tal manera que se cruce, si yo meto un pulso de corriente en T1, tiene que haber un pulso en alguno de los tiristores inferiores, los tendré que coordinar, ¿está bien? Para que también tenga un pulso y se provoque la circulación de corriente. Tiene que haber, en definitiva, dos tiristores conduciendo, uno de arriba y uno de abajo. Por ejemplo, acá tenemos las tensiones de fase, B sub A, B sub B y B sub C. Y acá en la figura lo estoy disparando en un ángulo de ¿cuánto era este ángulo? Este ángulo no lo llamábamos alfa 90, lo llamábamos alfa 60 grados, porque lo medíamos respecto de este punto. Si yo lo disparo en alfa 60 grados, yo también tengo que, si yo le aplique un pulso en este, también tengo que haber aplicado un pulso anteriormente por ejemplo, en T6. ¿Está bien? De tal manera que T6, cuando yo aplico a T1, empiezo a conducir. Aplico T1, como T6 también tenía un pulso porque dura por lo menos un poco más de 60 grados, va a empezar a conducir T1 y T6. Con eso quiere decir que estoy aplicando una tensión BAB sobre la carga, porque estoy disparando el tiristor T1 que corresponde a la fase A y T6 que corresponde a la fase B. Y estoy aplicando esto durante todo este trayecto. En este punto, ¿qué ocurre? En este punto BAB se hace 0, ¿está bien? Pero ocurre que en el tiristor T2 de abajo aparece un pulso, porque 120 grados después de T6 tengo que aplicar un pulso a T2. Entonces sigue conduciendo T1, pero ahora conduce junto con T2. Por lo tanto tengo aplicada la fase BAC. Se dice que estoy en el límite de conducción continua, o sea, el límite de conducción continua, el ángulo alfa, límite, también es en 60 grados. Menor a 60 grados, la conducción es continua, superior a 60 grados, la tensión es discontinua. Es discontinua si la carga es resistiva. Si la carga es inductiva pura, como está acá, voy a poder aplicar tensiones negativas sobre la carga. Bueno, por lo tanto, fíjense, T1 conduce durante 120 grados, hasta este punto. En este punto, ahora disparo T3 y ya venía conduciendo T2. Por lo tanto, ahora aplico la frase B sub B menos B sub C, que es esta que está acá. Y así voy haciendo de a uno. Quiere decir que tengo una pulsación de 300 Hz, a diferencia del rectificador de media onda y el semicontrolado. Tengo 300 Hz. Tengo un valor medio
y el primer armónico es de 300 Hz. ¿Por qué? Porque cada 60 grados voy a tener una pulsación. Eso me resulta más fácil, por ejemplo, filtrar. Acá estamos viendo la corriente del tiristor T1 correspondiente a la fase A y del tiristor T4 correspondiente también a la fase A. Fíjense que cuando T1 conduce, en la fase A estoy, digámoslo, de alguna manera extrayendo corriente hacia la carga, y cuando conduce el tiristor T4 estoy inyectando corriente hacia la fuente, hacia el transformador, hacia el bobinado secundario. Entonces, quiere decir que no tengo valor medio. La forma de onda de corriente en el bobinado es la suma de T1 más T4. Eso es al momento de que tenga que calcular factor de utilización o corriente en el bobinado para poder calcular y dimensionar el transformador. Lo van a tener que tener en cuenta. Dijimos que cada 60 grados ponemos una pulsación. Entonces, la tensión de continua va a ser pi sobre 3, o sea, 60 grados es el periodo, integral entre pi sobre 6 más alfa y 60 grados más sería pi sobre 2 más alfa. ¿De quién? De B sub AB. ¿Está bien? Recuerden que los ángulos se miden respecto de la tensión de fase, por eso B a B tiene que ser escrita también en función de el adelanto o el retraso de la tensión de línea respecto de la tensión de fase, que es lo que discutimos hace un momento. Bueno, esto es el valor, la expresión definitiva de la tensión de continua, tanto para conducción discontinua como para alfa mayor o menor que 60 grados, pero con carga totalmente inductiva, o sea que conducen siempre 120 grados los tiristores. Bueno, y el valor eficaz se calculará del mismo modo. Bueno, veamos ahora qué pasa si la carga es positiva. Bueno, acá en esta gráfica lo único que se muestra es cuáles son los impulsos de control para las compuertas de los tiristores. Fíjense lo que dura el pulso de corriente en la gate del tiristor 1. Lo hago durar acá un poco más de 60, ¿está bien? No va a pasar nada, pero por lo menos 60 grados y chirola, un poquito más, para que se sincronice con uno de los tiristores de abajo. ¿Está bien? Acá vamos a ver qué pasa si la carga es resistiva y el alfa es menor que 60. Bueno, por ejemplo, si el alfa es igual a 0. Si el alfa es igual a 0, ¿qué tenemos? Se comportan como si fuera diodo, un rectificador de onda completa no controlado, como si fueran diodos se comportan los tiristores. Es la máxima potencia que voy a poder transferir hacia la carga. Eso no hay problema. Si el alfa es igual a 30, fíjense que lo disparo en este punto. ¿Está bien? Si yo lo disparo en este punto, voy a tener B a B, ¿está bien? Aplicado, ¿está bien? Y la conducción va a ser continua, ¿está bien? Pero voy a reducir, obviamente, la potencia. Acá es cuando está en el límite, que es lo que vimos recién. Carga resistiva o carga inductiva, estoy en el límite, porque esto es para alfa igual a 60. A partir de este momento, si la carga es resistiva, la conducción empieza a ser discontinua, porque fíjense que llegué a 0. Voy a poder, si yo sigo retrasando el ángulo, aplicar tensión negativa en la carga. No lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque se me apaga el tiristor. Tensión y corriente están en fase. ¿Está bien?
entonces va a pasar a ser discontinua, que es lo que tenemos, por ejemplo, acá, con un alfa igual a 90 grados. ¿Está bien? Solamente la parte positiva. Si fuera inductiva, esto seguiría hasta abajo y luego engancharía con el segundo disparo. Bueno, espero que con esto hayan podido, acá tienen la expresión, ¿está bien? Si la carga es resistiva, ya no es hasta 60 grados, sino que solamente lo puedo hacer hasta este punto, ¿está bien? O sea, lo disparo en pi sobre 6 más alfa y no es que sumo 60, sino que tengo que tener cuidado hasta dónde se va a provocar, voy a tener tensión sobre la carga, que va a ser solamente hasta este punto, entre este punto y este punto. ¿Está bien? Este punto, ¿cuánto es? 150. Este es pi sobre 6 más alfa, porque lo mido desde acá, y este punto, si yo lo mido desde 0, va a ser 150, que es 5 sextos de pi. En realidad está mal, el pi va arriba. ¿Está bien? Va en el numerador. Pido disculpas por eso. Bueno, y acá de nuevo si la carga es inductiva y si alfa es mayor que 60. Lo que quiero decir, ¿ves? Si fuera resistiva pura solamente llegaría hasta 0, pero como es inductiva pasa de largo. ¿Está bien? Entonces las integrales siempre son con un intervalo de 60 grados. Bueno, espero que le haya sido útil la clase, que no se hayan aburrido. Mírenlo, tienen para simular, si no lo entienden, tienen para dar consulta, también si no lo entienden, estoy disponible para cualquier momento, no es necesario que se junten, me lo pueden hacer individual, me lo pueden hacer grupal a la consulta, no hay ningún problema. Bueno, nos estamos viendo en la próxima clase.